Vale, pero no sabes qué puede ser. Me parece que ahí te agarró. ¡Ay, arrancó! ¿Arrancó? Alguien que le avisa botar por fuera. ¿Arrancó? ¿Listo? ¿Al barco? Ya está, papá. Hace como un minuto. Ahí se entramos, sí. Ahí está. Se ve ahí, Carlos. Ahí está. Para Carlos, un poquito, giralo hacia Salto. Mirá que Ahí está, perfecto, ahí. Estoy saliendo como hinchado, no sé por qué. Te veo bien, La cerca. parte así, Carlos. Cosas que engañan, horribles. ¿Ya está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a la transmisión de Purificación Zona El Hervidero Paysandú. Hoy con un evento espectacular con amigos de la casa. Nos visita desde Montalcasero, Corrientes, Marta Gallero, Carlos María Franceschini, de la ciudad de Salto, Juan Carlos Palacios, y de Chapicuipa y Paysandú nos visita Fernando Curdín. Y bueno, acá en nuestra casa ahora, de ahora en adelante, vamos a hacer lo que hicimos en Meseta, lo que arrancamos hace 3 años en Meseta, lo que hicimos con varios historiadores de toda la zona artiguista y toda esa gente, todo eso guaranítico que había en la zona. Y eso, y bueno, yo hablo ahora, pero son ellos los que saben. Y muchas gracias por seguirnos. Bien, arranco yo, Carlos. Bueno. Y voy a tratar de hablar un poco fuerte porque estamos bastante distantes del micrófono, pero básicamente ¿Me está escuchando bien? lo que me había pedido Carlos es que haga un resumen del contenido de mi libro, que de ahí se ve muy poco, pero está la carátula Venimos de Pueblos Incendiados, que contiene un resumen, una síntesis de la historia de las misiones jesuíticas y contiene también, subraya la participación de los guaraníes misioneros en el ejército de Artigas y a la vez resalta la participación o la contribución que hicieron los guaraníes misioneros en la formación de nuestra nación. Y bueno, para comenzar con la historia de las misiones jesuíticas, debemos decir que en 1540 se fundó la Compañía de Jesús, cuyos elementos, cuyos sacerdotes son conocidos normalmente por los jesuitas. Se fundaron en 1540, 9 años después ya estaban desembarcando en las costas de Sudamérica, en lo que hoy es la costa brasileña. En 1568, pocos años después, estaban llegando por el Pacífico, o sea, a través de Panamá, navegaban hasta el Perú, hasta Lima. En 1588, una partida de misioneros religiosos, de jesuitas, penetra el corazón de nuestra América, va en dirección a Asunción del Paraguay, que estaba en formación, y simultáneamente otra partida de jesuitas se interna desde Lima hacia el corazón de nuestra América del Sur y se encuentra con esta otra partida de jesuitas que venían desde el Atlántico, se encuentran precisamente en Asunción. Se establecen ahí y años después fundan lo que se llama la provincia jesuítica del Paraguay, que es un territorio administrado, vamos a decir, desde el punto de vista de la evangelización por la Compañía de Jesús. Y en 1609 fundan la primera reducción, o sea, el primer pueblo
hacia el este de Asunción, al cual denominaron San Ignacio Guazú, y eso fue en 1609. Esa fue la primera experiencia de formación de las misiones. A partir de ahí, rápidamente, y se internaron en lo que hoy es el estado de Santa Catarina y el estado de Paraná, y cruzaron el río Uruguay en 1600, que era el territorio oriental. Fundaron ahí San Nicolás, y en esos momentos comienzan a ser asediados por ejércitos mercenarios, que eran los conocidos como bandeirantes, que atacaban a estos pueblos que se estaban formando con indios guaraníes. Cada pueblo, como decía, tenía al frente a 2 sacerdotes. Llegaron a tener aproximadamente de promedio 5.000 personas por pueblo. Y bueno, eran atacados por los bandeirantes. Se habían formado en lo que hoy era la parte norte de la banda oriental. También dejan sus pueblos y se refugian en la provincia de Misiones. Algunos se refugian en lo que hoy es Paraguay. Pero bueno, poco después, la Compañía de Jesús, reunida en Córdoba, resuelven para... Entonces viene la orden al virrey del Perú, que era el que regía toda esta zona era Virreinato del Perú, y autorizado a los pueblos a hacer un entrenamiento militar y a usar armas y hasta construir armas, ¿verdad? Elaborar. Entonces, ante el conocimiento de eso, es un gran ejército bandeirante es preparado y es enviado a la zona para destruir definitivamente a este proyecto evangelizador, pero se encuentran con una defensa muy... y se produce sobre el río Uruguay una batalla conocida como la batalla de Embororé, porque así se llama esa zona. Es la primera batalla fluvial acontecida en nuestras Américas, en la cual durante 5 días se producen combates, terribles combates, y los bandeirantes son totalmente destruidos. Algunos logran regresar con vida a sus lugares y contar lo que había pasado, y a partir de ese momento, la zona entra en otra tranquilidad, los pueblos entran en un estado de una paz relativa, porque siempre estaban con ese temor de que volvieran, pero en realidad hubo algún intento, pero nunca más volvieron. Se puede decir que prácticamente no hubo nuevamente ataques como los que hubieron anteriormente. Entonces, las misiones entran en un periodo de paz, de tranquilidad y de progreso a partir de 1680, 1700, 1680, 1690, comienza lo que se conoce como el periodo de esplendor. Hasta ese entonces, los 30 pueblos que fueron el total de pueblos fundados por la Compañía de Jesús, los cuales son conocidos como las misiones jesuíticas guaraníes. Hasta ese entonces, los pueblos tenían su templo, tenían su plaza, y tenían las casas de los indios, que eran muy precarias, pero a partir de ese momento comienzan a ser construidas casas de piedra, muchas de las cuales, precisamente, hoy estaba contando a los amigos acá, que en Paraguay se conservan cuadras enteras de esas casas de piedra, techo de teja, con veredas de piedra, con galerías, con lo cual uno podía caminar por todo el pueblo cuando llovía
sin embarrarse, porque había veredas techadas, y sin mojarse, ¿verdad? Precisamente por la existencia de los techos. Cada pueblo tenía un cabildo, donde estaba integrado generalmente por caciques, y esos cabildos eran, los miembros del cabildo normalmente eran caciques que eran elegidos mediante elecciones. Observe que todavía no había llegado al mundo, o sea, no había ocurrido la Revolución Francesa, y acá ya se estaban haciendo elecciones para elegir las autoridades. Y bueno, había escuela. Si un niño faltaba a la escuela, un miembro del cabildo iba a esa casa a averiguar qué era lo que había pasado con ese niño que no concurría. Había biblioteca, había escuela de música, había talleres donde se formaban para distintos oficios. Y bueno, de esa manera continuó ese progreso hasta que llegaron a la verdadera etapa de esplendor en esos años 1680, 1690, en el que, periodo en el que empiezan a aparecer grandes arquitectos y maestros del arte europeos, fundamentalmente italianos, que construyen magníficas iglesias, o sea, construyen, o sea, las planifican y guían la construcción, porque la construcción estaba a cargo de los propios pobladores de cada reducción. Se instalan talleres de arte, estos talleres, estos hombres que ven 40 centímetros, de San Ignacio, de la Virgen María, de Jesús, en fin, de cualquier otro santo, y le pedían a un indio al cual ellos habían entrenado que construyera una igual pero en tamaño natural. Hoy en algunos de los museos que hemos visitado en Paraguay se conserva la imagen que era el modelo y la imagen obtenida por el indio que era igual a la mayor, con el mismo refinamiento pero en tamaño natural. Y bueno, comienza en Europa a desarrollarse el movimiento de la Ilustración, que cuestionaba mucho a la Iglesia. Eso fue un movimiento que prendió mucho y empezó a influenciar sobre las coronas, o sea, los reyes católicos que se llaman, o sea, España, Francia, Portugal, y de esa manera la Compañía de Jesús se transformó en el grupo de élite de la Iglesia Católica. Entonces, fueron muy atacados, muy cuestionados, empezaron a correrse rumores que iban a independizar a toda esta parte de América del Sur, del resto de la corona española. Bueno, llegó un momento que el rey de España decide expulsar a la Compañía de Jesús de España y de todos los territorios españoles de ultramar. Estos eran todos los territorios que tenía España en el resto del mundo, toda América prácticamente. Y bueno, entonces, en el invierno de 1767, viene la Orden Real, que se manejó en el más estricto sigilo, a las autoridades de Buenos Aires y de Montevideo y de Córdoba y de Asunción y de Corrientes, de Santa Fe, todos los lugares donde estaban instalados los jesuitas. Viene la orden de que apresen, que los detengan a los jesuitas, que los saquen de ahí, de cada residencia, con lo que tienen puesto. La operación fue realizada de noche, golpean a la puerta, uno de los sacerdotes se levanta, dicen que es el ejército, le abren la puerta, obviamente, y dice, están todos presos.
tienen que acompañarnos. Y bueno, permitieron salir de ahí prácticamente con lo que tenían puesto y embarcados, son confinados en Buenos Aires, en barcos que estaban estacionados ahí en Montevideo, y al tiempo son llevados para España y de ahí deportados definitivamente a Italia. Pero los sacerdotes que estaban en las 30 misiones, 7 de las cuales estaban en la banda oriental, lo que hoy es Río Grande, parte de Río Grande do Sul, 15 estaban en territorio argentino, o sea, entre Corrientes y Misiones, y 8 en el este paraguayo, o sea, próximo al río Paraná. Los sacerdotes de esos 30 pueblos no fueron presos en esa operación, pero se enteraron, obviamente. O sea, entonces, la operación para capturar a los jesuitas que estaban acá fue dejada para el invierno del año siguiente, 1768. Para ello, un contingente militar que de Buenos Aires, español, de Buenos Aires, vino hasta el Salto Chico, reconstruyó un fuerte militar que habían levantado pocos años atrás ahí los españoles. Lo acondicionaron para que sirviera de cárcel, porque de ahí iban a ser traídos los jesuitas que iban a ser capturados y iban a ser encarcelados ahí en ese campamento fortificado del Salto Chico. Y así fue. Está muy interesante, digo, hay una documentación muy interesante, porque en cada operación de estas se labraba un acta, donde era firmada por el sacerdote principal, el principal del operativo militar que había ingresado ahí a la misión. Resulta obvio que ellos sabían que iban a ir porque ellos, el gobierno de Buenos Aires le había pedido que hicieran un inventario de lo que había en cada pueblo. Y en esa acta se adjunta el inventario. Es increíble lo que surge de la lectura del inventario, las cosas que habían ahí lo que surge es que cuando hacen la inspección de la habitación de cada sacerdote, las cosas que encuentran allí son mínimas. Es un libro, una taza, cosas mínimas, muebles, prácticamente nada. O sea, vivían en una situación de pobreza porque así lo indicaba la orden de que vivieran de esa manera, ¿verdad? Y bueno, no ofrecen resistencia. Se ve que los jesuitas le habían instruido a sus 5.000 habitantes de cada pueblo que no ofrecieran resistencia. Y se los llevan a todos en pocos días. Ingresan a cada uno de los 30 pueblos y ahí son... se les comunica que por orden real están presos y que tienen que acompañarlos y los traen para el Salto Chico. Del Salto Chico los trasladan en una falúa a Buenos Aires y de Buenos Aires después a... ¿Qué ocurre con eso? Que las misiones entran en otro régimen. El que ponen al frente de cada reducción es un español, que es el que va a administrar los bienes que antes eran administrados por los propios indios. Le prohíben, en las escuelas no se enseña más el guaraní, porque los jesuitas, una de las cosas que habían hecho era no quitarle el idioma guaraní, sino que los jesuitas aprendían el guaraní. Y eso era vamos a decir, una habilidad que tenía la Compañía de Jesús, muy especial, porque el conquistador siempre trata de quitarle el idioma y que ellos hablen en el idioma del conquistador. Acá era al revés. Los jesuitas aprendían el guaraní, porque ellos entendían que de esa manera
se comunicaban con la gente de edad media, con el más viejo del grupo o con el niño que está hablando. Se entendían con todos. Entonces, durante ese periodo de esplendor habían puesto en funcionamiento la primera imprenta de acá, de toda esta parte de América del Sur. Mucho después se creó una imprenta ya en Córdoba, pero la primera imprenta fue en las Misiones, que imprimían libros en guaraní para que los pobladores pudieran leer. O sea, ellos iban a la escuela, aprendían a escribir el guaraní, porque el guaraní no tenía un idioma escrito, ¿verdad? No tenía escritura. Y ahí los jesuitas desentrañaron el guaraní, descubrieron que tenían algo así como 34 letras, puede ser 33 letras del alfabeto guaraní, sí, más o menos, bastante más que el alfabeto nuestro. Y bueno, empezaron a producir libros en guaraní, que algunos de esos elementos se conservan. Algunos libros. Fundaron el primer observatorio astronómico de América. El sacerdote que estaba al frente de eso publicó en Lima, que era la capital del virreinato, publicó el Lunario para un siglo. Es un libro que yo lo tengo una copia, donde pronostica la salida y la puesta del Sol y de la Luna para los próximos 100 años. Y los eclipses para los próximos 100 años. Y eso era en una de las misiones de los 30 pueblos. Y bueno, todo ese proyecto se perdió porque con el nuevo modelo que implantaron las autoridades españolas, hasta le prohibieron que se escribiera en guaraní, y en la escuela le enseñaban el español y no el guaraní. Esa gente se fue dispersando y gran parte se vino para acá. Y las misiones entraron en una decadencia total y bueno, y fue un empobrecimiento de toda esa población que buscó refugio en otros lados. Muchos tenían oficios, entonces venían para acá, trabajaban en las estancias, y cuando apareció Artigas en escena, gran parte de esa población guaraní se encolumna en el ejército de Artigas. Y eso es una cosa que en nuestra enseñanza ha sido totalmente ignorado. En nuestros libros de historia de secundaria, al menos en la época que yo iba, de las misiones, era una página y media, era una página escrita y la otra media página era una foto. Era todo lo que se sabía de las misiones. Pero en esta búsqueda que uno se metió hasta no sabe ni por qué, porque fue a partir del año 82 que con mi señora recorriendo Río Grande do Sul nos enteramos de la existencia de unas ruinas y entramos y nos quedamos deslumbrados, y eran las ruinas de la misión de San Miguel, cuya existencia no sabíamos ni que existía, y que es uno de los 7 pueblos de las misiones orientales y que la mayoría de la población uruguaya desconoce que existan. Pues los que conocen las misiones conocen San Ignacio Minín, que está cerca de las cataratas, y conocen porque van a las cataratas, entonces justo como está de paso conocen. Y bueno, medio me perdí el hilo de la conversación, pero... Fue cómo te entusiasmaste con el tema. Claro, Hablando en Brasil. ahí está. Una de las cosas que yo venía buscando información y leyendo como curioso, un día encuentro un libro muy conocido por tu mamá, de los hermanos Robertson, sí. El relato de los hermanos Robertson, que eran, creo que eran irlandeses, que en la época de Artigas remontan el río Paraná, y ahí por donde está la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Paraná, son asaltados por una partida del ejército de Artigas, que los desvalijan y los dejan sin nada, le dejan el barco vacío. Los tipos quedan escandalizados porque andaban con documentos del gobierno, como que eran algo así como embajadores. Entonces
suelen hablar con persona que mandaba ahí en esta zona. ¿Quién era? Era Artigas. ¿Y dónde está? Y está sobre el río Uruguay, en un pueblo que se llama, bajaron por el Paraná en su barco y remontaron el Uruguay y llegaron aquí a Purificación y hablaron con Artigas para pedirle que le devolvieran todo el dinero. Y Artigas lo lleva donde tenía el dinero, que era un baúl, le abre el baúl y le muestra que lo que tenían en unas 20 o 30 monedas era todo lo que tenía Artigas. Se comprendieron que Artigas no le podía devolver. Pero ¿qué pasa? Cuando en su relato que hacen cuando llegan a Europa y escriben un libro que está publicado, John Robertson, está, y William Robertson, Los Artigueños, aventuras de dos ingleses en las provincias de Plata. Mirá, no lo tengo, este libro lo tengo en internet. Interesante. Y bueno, ¿qué dicen de Artigas? ¿Qué dicen de Artigas en Purificación? Dice, el ejército de Artigas en Purificación está compuesto por 1.500 hombres. Acá. 1.500 hombres. Principalmente son indios provenientes de los destruidos pueblos misioneros. No dice algunos de ellos, dice principalmente. Y bueno, todos sabemos después que el grueso del ejército de Artigas estaba en Corrientes y Misiones, y que eran misioneros, y que era Andrés Guazurarí, el lugarteniente, gobernador y demás. Y bueno, voy a quedar por acá, pero lo que le quiero decir que de toda esa población guaraní misionera que andaba por acá, cuando aún estaba Artigas, toda esa gente quedó dispersa, especialmente las que quedaron fueron las mujeres, porque los hombres murieron en las batallas acompañando a Artigas, eran viudas. Y cuando el ejército portugués se instaló ahí en el Salto, lo que hoy es la ciudad de Salto, no es el Salto Chico, sino lo que es la ciudad de Salto, llega Augusto de Saint-Hilaire, un viajero francés, un naturalista que andaba recogiendo, disecando plantas y pájaros y insectos para llevarlos al Museo de Historia Natural de París. Entra por el Chuy en carreta, llega a Montevideo, ahí se entrevista con el comandante portugués, que era el general Lecor, que lo atiende muy bien. Lo auxilia con carreta, con bueyes, el tipo puede seguir recorriendo, cruza el Río Negro, cruza el Arroyo Malo, cruza la estancia Guavillú, ahí cerca del Arroyo Guavillú, pasa por cerca de Purificación y registra de que ahí había un pueblo que hoy está en cenizas, y bueno, y continúa, había sido incendiado. Después de 1820 tiene que haber sido eso. Enero de 1821. 21, sí. Y llega a Salto, y ahí encuentra que hay una cantidad de indios rodeando el campamento militar portugués. ¿Y por qué ocurre eso? Porque generalmente hasta cuando yo era niño, repartían la comida. O sea, yo me crié en Artigas, yo me acuerdo que había vecinos que mandaban a los gurises con un tachito al cuartel, ¿cuántos son en tu casa? Son tantos, 5 cucharones, ponía con la comida. Y eso ya existía. Entonces, esas mujeres viudas se aglutinaban ahí en torno porque tenían hijos pequeños, y era una manera de sobrevivir. Entonces, el ejército portugués ahí tenía tenía un sacerdote, un capellán, que hace bautismos, y es impresionante frente al
estado de bautismo que hay, la cantidad de niños, hijos de guaraníes bautizados. Y dice, hijo natural de fulana de tal apellido guaraní, proveniente de Yapeyú, proveniente de la Cruz, proveniente de Santo Tomé, proveniente de San Borja, proveniente de San Luis Gonzaga, proveniente de Apóstoles. O sea, ya había sido derrotado Artigas, estaban ahí. ¿Por qué? Porque ellos habían cruzado el río Uruguay acompañando a Artigas. Pero cuando Artigas es derrotado, toda esa población quedó dispersa por ahí. Y Ramírez, así Augusto Saint-Hilaire, Ramírez cuando se viene sin poder capturar a Artigas, ataca a todos esos grupos de guaraníes dispersos que estaban por ahí. Entonces, desesperadamente empiezan a cruzar el río Uruguay para donde estaba el ejército con el cual ellos habían luchado hasta hacía poco tiempo. O sea, no tenían dónde ir. Ramírez los estaba matando. Y bueno, iban a cruzar por acá con esto que tal vez lo mataran, tal vez no lo mataran. Pero el ejército portugués, con esa diplomacia que tienen los portugueses, que los brasileños han heredado, habían recibido la orden de tratarlos con la máxima consideración. Entonces, en Belén, cuando llega a Belén, Augusto de Saint-Hilaire registra que una noche oye música y se acerca y le gustó cómo tocaban, y eran guaraníes que estaban ejecutando música. Entonces, Saint-Hilaire le da unas monedas, y ya había por ese entonces alguna taberna, alguna cosa, y ¿qué hicieron? Comprar alguna bebida alcohólica, se entonaron. Todo esto relata Augusto de Saint-Hilaire, 1821. Y comienzan a cantar un himno que habían compuesto en homenaje a Artigas, en las narices del ejército portugués. El francés desapareció y me voy a dormir porque acá acaba el lío. Se imaginó que al otro día iban a fusilar a algunos. Y cumpliendo con eso, de la orden de que los trataran con la máxima consideración, el coronel que estaba ahí al frente se hizo que no había escuchado. En Belén estamos hablando. O sea, que había un cuartel en Belén. En Belén, porque la banda oriental estaba ocupada por el ejército portugués, ¿no? Había un cuartel en San José del Uruguay, en la desembocadura del Arroyo Malo, otro en Salto, otro en Belén. Y en el Rincón de la Gallina también había. Y bueno, después se van, Portugal, Brasil se independiza en 1822. Entonces, esa gente quedó acá. En lugar de depender de Portugal, dependía de Brasil. Claro. Pero finalmente esa gente se fue luego de 1825, después de la Cruzada Libertadora. Hoy precisamente es la declaratoria de la independencia, y esa declaratoria de la independencia no dice que el Uruguay va a ser independiente, dice que va a ser independiente de Brasil. Eso es lo que dice. Y bueno, y gran parte de esa población quedó acá. Empezaron a crecer esos gurises, y el primer maestro que hubo en Salto allá por 1831 era un guaraní. Y en el registro de bautismo de la parroquia del Carmen, que yo publiqué acá en el libro, un resumen, están las partidas de bautismo realizadas en esa época en que estaba el ejército portugués acá, entre 1819 y 1823 o 24, firmadas por el capellán del ejército portugués, pero quedaron ahí, se salvaron, están en Salto esas partidas. Y bueno, ¿con qué quiero terminar?
con que en los inicios, o sea, esas partidas de bautismo muestran que Salto en sus inicios tenía un contingente de sangre guaraní misionera muy importante. Sí. Así que tenemos ese origen y muchas otras ciudades de acá de la Supongo vuelta. que Concordia, que fue fundada justamente por la gente que cruzó con Artigas, debe haber tenido también Algo parecido. algo parecido. El otro día ¿no? hablábamos por teléfono con Palacio y yo le comenté de las campanas, porque yo, por ejemplo, todas las charlas que he tenido voy escuchando y gracias a Dios voy reteniendo todo. Y se habló de la campana de Paysandú, se habló de las campanas de Salto, usted puede comentar lo que sabe, Claro. porque es algo que está Las ahí. campanas que trajeron de Yapeyú. Sí, la de Paysandú está frente a la basílica, pero está quebrada, creo. Tiene está rajada, por eso la pusieron ahí, está como muestra allí adelante. Claro. Sí, pero vinieron de las misiones, sí. Un profesor de historia que no vino ahora, Sebastián, él hizo un trabajo y logró también que en Montecasero lo declararan de interés a uno de los últimos combates que se dio ahí entre ese pueblo que venía, porque lo que hay que definir es que era un pueblo que venía con sus mujeres, o sea, venían los guerreros, pero venían sus mujeres, sus niños, disparando de los incendios y de la destrucción de los portugueses, ¿no? Y ahí cerca de Montecasero se da uno de los últimos combates, que es el de Paso de Higo, y después a partir de eso empezaron a cruzar el río. Como ahí frente a Montecasero, el río tiene muchas, como puentes de piedra entre una orilla y la otra, fueron pasando hacia el Uruguay, por eso también cuando se habla del Uruguay se habla de los charrúas, ¿no? Y no se habla de los guaraníes, que en realidad son los que toda esta zona quedaron ellos. Pues los charrúas, ¿no? Vos que sos especialista en historia, ¿no venían más de la zona sur de Entre Ríos que se vinieron para acá? Sí. Claro. Sí, no era tan viste originario. Viste que en historia del Uruguay siempre se habla como de los charrúas únicamente. Claro, no, pero y el elemento venidos. guaraní, que fue tan importante y que venían de esas reducciones incendiadas y destruidas. Fíjate un concepto, ahora que hablaba de eso, decimos, se usa en estos últimos años de los pueblos originarios. Y eso es un concepto erróneo, porque los pueblos originarios, ¿de qué? Porque si todos eran pueblos que en algún momento emigraron, o sea, originarios, nada. Los charrúas no eran originarios de acá, si provenían del sur de Entre Ríos. Y así los guaraníes del norte, así, o sea, originarios, no, eran todos pueblos que han emigrado en su momento a establecerse en otro lado. Es muy difícil. Los guaraníes venían allá de la zona de la región del Amazonas. Del Amazonas acá también, fueron eso, pasando, ¿no? No, eran todos emigrados. Y cada uno en un nivel cultural distinto, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Quería preguntarle a Juan Carlos que hablaba del cuartel que tenían los portugueses o de esa cárcel que hicieron los españoles para los sacerdotes. ¿Queda algún vestigio? ¿En qué lugar estarían emplazados? ¿Hay idea o no se sabe exactamente? No se sabe porque nadie ha estudiado. Yo al menos no sé si alguien le hizo un estudio de campo. Eso está, obviamente, ¿por qué en el Salto Chico? Porque el Salto Chico era un elemento natural que impedía la navegación. Entonces, claro, los barcos tenían que llegar, las palúas tenían que llegar hasta ahí y de ahí tenían que continuar en carretas, ¿verdad? Hasta de Salto Grande, hasta la desembocadura del Itapeví. Claro. Y ahí retomaban la navegación en botes. Entonces, no se sabe porque no se ha estudiado eso. Bueno, era ahí en el Salto Chico. Y también antes de la época antigua estaba la estancia jesuítica San José, que se supone que estaba ahí cerca de la meseta, donde yo anteriormente comenté que se encontraron esos tinteros, ahí a 2 kilómetros, 3 antes de la meseta. Se supone que ahí estaba la estancia jesuítica de San José. Y también hablabas vos, que vos comentaste que en algún lugar tenés material de
de una misa de un misionero alemán, ¿no? Que hubo en la meseta. Claro, que había dentro, como Juan Carlos no lo mencionó, pero dentro de los jesuitas habían muchos alemanes. Uno fue Sepp y después no me acuerdo los otros. ¿Por qué vendrían alemanes? No sé, es algo que haya tenido la Compañía de Jesús. Alemania, el sur de Alemania sobre todo, era muy católico en esa época. Probablemente haya tenido algunas ramas importantes y de ahí vendrían jesuitas alemanes. Yo sé que estos jesuitas alemanes eran muy conocedores del tema de instrumentos y que fueron los que fabricaban violines y todo, que incluso los mismos guaraníes hacían esos instrumentos, que eran estos jesuitas alemanes. Y en ese libro que tengo que buscarlo, está en casa, de las misiones, tiene que haber sido 1600 largo cuando remontando el río Uruguay, eran estos jesuitas alemanes, llegan a la meseta, que eran las primeras estribaciones que ellos llegaban a ver sobre el río, porque más abajo es más llano, y eso pararon allí, desembarcaron, y estos jesuitas hicieron una misa en alemán sobre la meseta y plantaron una cruz escrita en alemán sobre la meseta. O sea que tienen que haber sido los primeros blancos europeos que pisaron la meseta, fueron alemanes, ¿no? Eso está en ese escrito porque están las memorias de un jesuita alemán que fue a las misiones. Sí, Antonio Sepp, o Anton Sepp, sí. Pasó en 1690. 1690, por eso. No sé si fue Sepp o algún otro. Tengo que buscarte, te meto a buscar ese libro que sé que está en casa. Sí. Pero bueno, de mi parte, yo quisiera escuchar a los visitantes. Bueno, yo creo que yo me voy a sentar ahí porque así queda para conversar cerca de la cámara. Porque claro, si no ya se está ahí. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Carlos María. Bueno, en esta linda charla y esta linda rueda, ¿no? Donde nos estamos nutriendo todos, porque nos estamos nutriendo todos de muchos datos y cosas en esta cosmogonía que es tan grande que la gente, yo pienso, no se imagina, porque no es porque tenga la culpa, sino porque tal vez en nuestros programas educativos no se le ha dado la importancia que tiene estudiar donde pisamos, la tierra que pisamos, ¿no? Y nada surge por generación espontánea. Si somos así como somos, en guaraní se dice, en este caso ustedes tendrán su ñanderecó, o sea, su forma de ser. Ñanderecó es la forma de ser, y si tiene una forma de ser por algo es, ¿a qué se debe, no? Y nosotros, cambiando un poquito el tópico, tuvo bien tu reseña histórica espectacular, desviándome un poquito al conocimiento de la lengua y la cultura guaraní, porque nosotros generalmente miramos esas cosas como algo lejano, algo que no nos toca, por más que tengamos ojitos azules, seamos rubiecitos, lo que sea, no, todo eso, indios que hubo, ¿no? Y nosotros, si somos lo que somos, tenemos una, junto con la migración, por supuesto, toda esa mistura, nosotros tenemos una ascendencia genética muy marcada. Fíjense que en los estudios de toda esta región, cuando digo región, me refiero a esta parte de Uruguay, hasta allá arriba, hasta allí, hasta arriba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, ¿no? Todos hemos recibido y nos hemos nutrido de esa raíz, ¿no? Amén de la que viene de Europa, ¿no? Pero ustedes saben bien, los genes mandan, Si somos así, ustedes saben el criollo. Miremos nuestro criollo. La parcería, como le decimos, ¿no es cierto? Eso de dar sin preguntar, sin pensar en recibir algo a cambio, ¿no? Las costumbres, la música, el baile, todo eso es herencia
que viene en la sangre, ¿no? Que viene en la sangre. En la cultura guaraní, ellos no tenían templos ni iglesias, como decimos nosotros, el templo, iglesia, llámese pirámide, llámese templo maya, templo azteca, Los tótems. los tótems, no, ellos no tenían nada de eso, porque en su concepto religioso, que aclaremos que era una cultura totalmente religiosa, sin religión, aclaremos, ¿no? Una cosa es ser religioso y otra cosa es religión. Lo religioso es todo aquello que me sirve para relacionarme con mi Dios, ¿no? Religión ya es una cosa estructurada, impuesta y estructurada, ¿está? Bueno, aclaro eso para no confundir. Ellos se sentían parte de su creador Ñamandú y, por ende, ellos herederos de la naturaleza que los rodeaba, ¿no? Entonces, claro, tanto su cultura como su idioma va a ser para relacionarse con eso que lo tenían adentro, ¿no? El ñe, la palabra. Ñe, la parte ñe es lo que tenemos adentro, lo que le llamamos, le decimos alma, espíritu, ¿no? Nasal es lo que comparto con los demás, ¿no? O sea que yo no estoy solo en el mundo, sino que la palabra es la que tengo para compartir. Tal y así, fíjense que en los himnos sagrados, en el Aibura Pitá, lo estudiaron los grandes investigadores de ya muchos años, Cadogan y otros más, en los mitos sagrados, que son como versos. Vieron todas las culturas, hay un mito de la creación, llámese la cultura que sea. Bueno, ellos tienen en su mitocracia, Ñamandú crea todo con unos ayudantes y crea el hombre. Y aquí viene lo interesante, que cuando crea el hombre, lo crea simultáneamente varón y mujer. No primero el hombre y después la mujer. Ubiquémonos en las culturas, ¿no? La cultura bíblica del Génesis, ubiquémonos 4.000 años atrás, el machismo que hasta ahora existe, un machismo infernal, sí, un machismo donde el hombre primero, claro, es un relato, ojo, no fue así la creación, porque entendamos también que el Génesis es una poesía, la creación, es una obra literaria para explicarle al común, que nadie sabía leer ni escribir en esa época, al común que Dios creó todo. Entonces, tal día Dios hizo. Bueno, ese es el tema. Y el guaraní tiene también su mitocracia, donde simultáneamente varón y mujer. Ahí ya evitaron un conflicto. Que primero el hombre y después la mujer, ¿no? Fíjense, algo importante. Y el idioma va a ser para relacionarse con ese Dios, como dije, y con la naturaleza. Y hombre a hombre. El Abba. El Abba. Lo que para nosotros sería el género humano, el hombre, como ser humano. El Abba. Y esa cultura ha llegado a nosotros de distintas formas. Nosotros tenemos, no sé, en lugares se notará más, en otros menos, pero hay, por ejemplo, el rezo, la costumbre para rezar por esa. Vos podés tomar lo que dice para cambiar una oración por el muerto, porque la oración es válida aunque yo no conozca al muerto. ¿Ves cosas? Podemos seguir innumerables casos, ¿no? Nuestra forma de ser, como les dije hoy, y el idioma que estamos rodeados, saltando, ¿no? Porque esto, yo no me quiero ir del tema porque es grandísimo. Nosotros estudiamos, yo estudié en el Instituto Coembotá de Ituzaingó, 4 años más o menos, soy capacitador, no soy profesor, en lengua y cultura. Y que les digo, les aconsejo que cuando estudien guaraní, estudien paralelo, la lengua y la cultura, porque es diferente como estudiar otro idioma, que yo estudio inglés, estudio esto quiere decir esto, este idioma así. Para entender el pensamiento y eso, hay que ir paralelo los dos.
porque el idioma guaraní no se traduce, se interpreta. El pensamiento es más amplio. Yo le digo, este señor, ¿no? Pecaraí Aranduaité. Este señor es muy, Arandú, nosotros diríamos, es sabio, sabe mucho. Pero el Arandú, en la interpretación, es mucho más amplio. Yo, si digo esa persona es Arandú, porque esa persona no solo sabe esto, sabe lo otro, sabe aquello, sino que incorporó Ara, es una palabra genérica donde está el cielo, el cosmos, lo infinito, el Ivaga. Entonces, quiere decir que esa persona es más que un sabio, incorporó el cosmos. Y la palabra cosmos, sabemos, es una cosa muy, muy grande, ¿no? Es el sabio, pero el sabio era el chamán de la tribu, era aquella persona que incorporaba tanto la medicina como conservar y transmitir y conservar las costumbres y conservar lo trascendental y lo ancestral, ¿no? A las distintas generaciones. Ese era el Arandú, que ya no era de un día para el otro, no era. Se lo preparaba desde chiquito. Desde chiquito ya se lo iba preparando el que tenía condiciones, ¿no? Para eso, ¿no? Y el idioma, le decía, se interpreta. Y nosotros no podemos negar que estamos pisando tierra misionera, aunque acá no hubo misiones, llamándolas como reducciones, pero podemos decir que somos misioneros, porque somos herederos directos de toda una cultura, por más que sea. Yo soy descendiente italiano, ¿y de dónde soy guaranicero? Pero seguro yo estuve investigando, estamos en la región y algo nos llama de abajo, de arriba, de no sé de dónde, a meternos en ese tema, ¿no? Y ahí uno descubre realmente la esencia de lo que somos, porque si nosotros no sabemos quiénes somos, no sabemos a dónde vamos, que es lo que a veces nos pasa como pueblo, como país, como todo, ¿no? Si tuviéramos esa esencia incorporada, digo algo paralelo, nosotros criticamos las potencias extranjeras, qué sé yo, que los franceses, que los ingleses, pero ellos tienen cosas que no se tocan en su cultura, ¿no? Hay cosas que no se tocan y nosotros nos dejamos manosear por pila de cosas que no hacen a nuestra identidad, ¿no? Eso ya es viejo y conocido, ¿no? Y bueno, para ver que somos guaraníes no hace falta ir lejos, no vamos a ver un guaraní, pero caminamos un trecho y tenemos un nombre de un lugar, de un arroyo, un río, guaraní. Que generalmente los lugares de acá al sur de Brasil, fíjense en el mapa los nombres de Brasil y los nombres de lo que es Mato Grosso, los lugarcitos, son todo origen guaraní, ¿no? Y habrá una pequeña diferencia entre una comunidad, las diferentes familias guaraníes, pero entre todas se entienden. Entre todas se entienden. Desde el Caribe, río Salado, al sur de la provincia de Buenos Aires, donde llegaron. Ellos le llamaron Arujarí, ¿no? Y al río Corrientes Arujarí y al río Salado Tubichamirí, los guaraníes, ¿no? Y a veces nos cuesta definir qué quiere decir esto, ¿no? Hoy con vos hablábamos, sí, el de Chapicuí, y yo le digo a él, le pregunto, ¿y Chapicuí, decime qué quiere decir? No sé exactamente, no sé, uno dijo una cosa, no sé. Gota rocío. Sí, no tiene sentido gota rocío, por empezar que gota rocío, vamos a empezar por ahí. Es un significado bastante de nuestros escritores románticos, poético, sí. Gota de rocío, eso no cabe, ¿no? Siempre hay que ver, por eso les digo, meterse en la mentalidad del pensamiento guaraní para poder interpretar el idioma. ¿Se entiende lo que digo? No, para lo mejor mío se ría. Sí. Entonces, lógico, el guaraní a los lugares y cosas le ponía, ya sea el nombre del primero que veía, lo que había en abundancia, lo que le servía, ¿no?
todo eso él iba poniendo nombre, ¿no? Bueno, el Chapicuy, bueno, para mí, en lo que yo conozco, no digo que sea la verdad pura, pero un 90% sí les puedo decir que sí. El chapí chapí es una planta rubiácea que los guaraníes machacaban la raíz y sacaban una tinta. Fíjense, una tinta. Claro, capaz que ¿Me la entiendes? conocemos con otro nombre y figura como Chapicoy. Y chapicoy, Coy. pero hay que ver que si coincide con lo que tenemos acá, por eso hay que ver qué es lo que hay. El lugar te da, por eso las palabras pueden variar o pueden ser la misma palabra usada para otra cosa. Por ejemplo, ellos tienen oví, y oví puede ser azul o puede ser verde, ¿no? Entonces, vos tenés que estar en el lugar, como hablábamos del río Uruguay. Uruguay, esa es la pronunciación. 2 interpretaciones. Uru, pájaro, ave, genérico. Uru, ¿no? Gua, recipiente, lugar donde está, espacio, lugar, recipiente. Genérico también. Agua, río, río, los pájaros. Pero, ¿y qué pasa si yo les digo que había mucho antes? Porque pájaro hay en todos los ríos. ¿Y qué les parece si hace años atrás se veía caracoles en la costa del río Uruguay por todos lados? Río Los Caracoles. ¿Por qué? Porque Uruguay es un caracol de río. Uruguay, río de los caracoles. Ahí tenemos 2 interpretaciones, las 2 correctas. Ahora hay que ver qué es lo que quisieron de ver. Y otros nombres que están deformados. Pero acá tenemos cosas por todos lados, de guaraní, ibicuí, ibu es la tierra, cuí, volvemos a la palabra, ubicada. La arena, seguro que en ese lugar, arroyo, río, hay arena, mucha arena. ¿Daimán? No, daimán no es guaraní. No es palabra guaraní. El guaraní siempre termina en palabra, en vocal. Puede ser una palabra que se haya deformado, ¿no? Arapey. Arapeí también. Arapeí. Sí, Ara es el cielo. Arapeí, y puede ser ese cielo que en el agua se refleja el cielo. Aguas claras. Claro. ¿Ves? Hay que... Carpinchurí, seguramente habría carpinchos. Capí, el capí es el pasto. Carpi, este se llama carpinchurí. Bueno, pero es una deformación. Pero puede ser capibara o de carpinchorí o carpincho. Y te puedo decir que te relaciona al carpincho. Digo, se llama así el arroyo es carpinchurí. Bueno, puede ser que haya una... Bueno, o si no, bueno, el carpincho, por ejemplo, tenemos 3 palabras ahí. Ahora, carpinchurí, habría que ver ese churí, a ver... O si es una deformación. El chu. Ajá. El dino sería problema, pero sí el chu, a ver cómo... Hay que estudiar, pero se puede. El carpincho, por ejemplo, o capibara, capí-ara, tenemos 3 palabras. Capí, el pasto. De agua. Claro, capí, agua, pasto, agua, ara. Volvemos genérico. Lugar. O sea, un bicho que come pasto en el agua en ese lugar. Es un bañado. El carpincho está siempre bañado. Capibara. Y así podemos seguir. Yeruá, no sé, ahí por ahí. Acá frente. Yeruá. Yeruá es la planta del mate porongo, ¿no? ¿Habrá habido esa planta ahí? Ellos ponían nombre a lo que en el lugar se veía. Y así podemos seguir, ¿no? Y estamos rodeados, eso es lo que pasa, que a veces, por empezar, que hay que respetar cómo están escritos, que generalmente está mal escrito. Están escritos con I latina algunos, con Y, que es el agua, ¿no? Lo que se optó allá en Corrientes es
respetar, porque ahí están los documentos, la han escrito así. Respetar esa escritura, pero sí poner la escritura correcta. Mirá, Por ejemplo, yacaré con Y, ¿no? Y con C. Entre paréntesis, jacaré con K, ¿eh? Y sin acento en la E, ¿no? Esa es la escritura, porque esa escritura fue del Congreso de Montevideo, yo no me acuerdo el año, pero hace unos cuantos años ya, donde se pusieron de acuerdo los lingüistas, donde se pasó todo lo que es la Y como vocal nasal o vocal gutural. Es A, E, I, O, U, Y. Y la otra A, E, I, O, U, guto nasal. Y también, ¿no? O sea, son 12 vocales que tienen ellos. Eso cambia todo. Y otra particularidad del guaraní, que es diferente al idioma español, cada letra solita nomás de las vocales tiene un significado. Solita, para nosotros la A no nos dice nada. Tampoco, bueno, una vocal ya dice, bueno. Y ese idioma es, ya les digo, es un idioma sublime, delicado, no existen las malas palabras. Y tienen, es un mito eso de que dicen, no, mirá, están hablando, están diciendo malas palabras. No hay malas palabras. No existen. Y, por ejemplo, el cuerpo, ellos lo tienen todo, la parte interior del cuerpo, saben todo lo que hace. Todo donde tiene agua, la sangre, agua. Tiene agua. Como les decía hoy, el concepto, el embarazo, por ejemplo, se le dice una forma, el ombligo. junto con el griego, era los idiomas que más describían la naturaleza y los elementos de la naturaleza. Correcto. Después del griego. Después del griego. Y el latín, Sí. el tercer idioma en el mundo Sí. para la clasificación animal y El guaraní. vegetal, el guaraní. Les doy un caso mundialmente conocido, la piraña, ¿no? Piraña. Pirá es genérico. Ña está relacionado con añá, con el mal. Pescado malo, es malo. Pirá, piré. Va a entender. Pirá, piré, si tiene plata. ¿Por qué dicen pirá, piré? ¿Por qué? Pirá es pez. Piré es la piel. Sayú, ¿verdad? Pirá, yu. Amarillo. Brilloso. Una letra le presta a la otra y ya arma la otra palabra, ¿no? En este caso, arma el animal. Arma el animal, está describiendo lo mismo pasa en los árboles, tenemos de todo. ¿no? Ibirapita. Ibirá es genérico, árbol o madera también puede ser. Pitá es rojo, adentro la madera, afuera no es rojo, pero adentro Sí. Ibirá, pitá. Está diciendo el ayuí, por ejemplo, que se escribe ajuí, ¿no es cierto? Ayuí, que tenemos en la costa del Uruguay, el ayuí, el morotío, el ayuí es negro, es el laurel americano silvestre, no el laurel español que usamos para la comida. Claro. Está todo descrito, los pájaros, los animales, te va a decir, por ejemplo, el caso de ñacurutú, tenés como dijimos, los pájaros en lúgubre, porque cuando grita de noche se te corre un río por acá por la espalda, sí, brutaú, y te va diciendo lo que es, ¿no? Bueno, voy terminando porque si me pongo a hablar no paro más.
pero es lindo que nos juntemos a hablar de distintos tópicos, porque esto es una cosa muy grande. Esto es una cosa muy grande y apasionante. Por algo, en las universidades europeas tienen que estudiar y estudian todo. Estamos hablando ahora. Para los doctorados y todo eso, se usa eso. Fernando, el profesor, les pregunto, ustedes en los programas escolares, primarias, secundarias, ¿tienen algún tipo de historia regional o no? Mira, yo hice el secundario en una época de la dictadura donde se tergiversó todo y se veía mucho más historia europea, que uno aprendió mucho, es verdad, y una historia regional un poco deformada a gusto de los militares de la época. No recuerdo mucho, sí había, no sé si era el segundo año que había algo de historia nacional y de los indios, pero no tanto. Allá Gabriela justo me pidió el otro día material de los charrúas, ¿no? Sí, el tercero está. Está en tercero, yo dije Sí, segundo, sí, pero puede ser tercero. tercero. Sí, sí. Sí. Y después de la culturación y todo eso, se habla de misiones guaraníticas, tercero, cuarto. Me vienen a la mente, sí, los libros, el color, pero eran seguramente muy superficial Sí. lo que se veía. Sí, Nosotros súper. tenemos una historia centrada en Buenos Aires. Exacto. Súper, La sí. historia que aprendimos en la secundaria era la historia de Buenos De Aires. Buenos Aires, ¿no? muy interesante. La historia de Buenos Aires. Recién en estos últimos años y por el esfuerzo individual, porque no Sí. es del esfuerzo estatal, sino el individual, de curiosidad y eso, empiezan a Aflorar todo. emerger las historias Y bueno, regionales Artigas, y a por ejemplo. considerar esto más allá de la frontera de un río, considerarlo como una región con muchas cosas en común. Claro. ¿Mm? Yo creo que les había comentado en la visita de cuando fuimos a la meseta hace una semana, cuando Sarmiento, que no lo quería, marcó en la historia argentina muchísimo, después Mitre, todo eso, un poco la historia o la participación tan importante de Artigas. Entonces, 1800, creo que 74, 73, en un vapor vino a Concordia, no existía monumento, no sé qué, y hizo un discurso muy agresivo hacia Artigas, lo comentamos a eso, y ese discurso donde lo trataba de asesino, de criminal, Sí. de todo tipo de epítetos contra Artigas, lo transcribieron en el diario de esa época de Concordia, y yo lo leí local, pero en internet aparece una mención porque lo buscamos. Sí, lo encontramos. Entonces la historia siempre sobre Artigas era el enemigo, y yo tuve un encontronazo una vez con una señora dueña de una librería en Concepción del Uruguay, son muy ramiristas ellos. Cuando fui a comprar un libro sobre la Delfina, que era la novia eterna de Ramírez, y hago un comentario, porque claro, Ramírez lo traiciona a Artigas, para que las cosas que me dijo en el momento que estaban los problemas de las papeleras en aquel momento acá, yo uruguayo, nacionalizado argentino, y trabajaba como docente en la Argentina, hace 37 años que sigo haciéndolo. Bueno, yo era el enemigo, era el que venía a sacar trabajo a los argentinos, estos uruguayos muertos de hambre, solo porque toqué a Artigas y lo defendí a Artigas y esta mujer ramirista, y despotricando una historia que era sumamente falsa. Yo pienso que ellos no conocen su historia en Entre Ríos. Probablemente o la no. fabricaron desde las capitales, ¿no? Exacto. Porque la fabricaron de los capitales, porque con todo lo que vos ves, Ramírez, y pero Urquiza también. Tendrá sus méritos, todo lo que vos quieras ponerle. Sí, claro. Pero fue el causante de aceptarle el golpe mortal a Artigas, que fue la felicidad de los porteños, de los portugueses y de todo el mundo. Sí. Todos esperaban que alguien lo elimine a este tipo, ¿no? Era un dolor de cabeza para los Pero porteños. Artigas. volvemos a lo mismo. Sí, claro. El dolor de cabeza de los jesuitas, que era para Exacto. y los intereses europeos y esclavistas. Estos tipos eran los
guaraníes de las misiones eran súbditos del rey de España. ¿Cómo va a ser esto? Van a venir a tener... No, nosotros queremos para tenerlos laburando ahí, sol a sol. Y fíjate una cosa un poco Yo hablo así, posterior. pero veo para que se entienda. 1870, cuando lo asesinan a Urquiza en el Palacio San José, que se comentaba mucho que era una venganza por la batalla de Pavón, Sí. pero también hubo otra situación que es muy probable que tenga que ver uno de los causantes del asesinato de Urquiza, que tiene que ver con la guerra de las Triple Alianzas, que no sé si vos sabés, diciembre de 1864 fue, bombardean a Leandro Gómez, que estaba sitiado ahí defendiendo el gobierno nacional. Y el traidor de otro partido, Venancio Flores, en combinación con el brasilero, bombardearon la plaza que resistió 33 días. Después lo fusilan también a Leandro Gómez, etc. Pero en ese momento, de Concepción del Uruguay, gente de Urquiza se enrola en el ejército defensor de la plaza de Paysandú con Leandro Gómez, y Urquiza le promete venir en defensa. No llegó jamás. ¿Por qué? Porque se vendió. ¿Cómo se vendió? Tamandaré se viste de traje blanco y se va al Palacio San José a comprarle, no me acuerdo si fueron 5.000 caballos a un precio desorbitante, y entonces Urquiza se quedó, hizo la plata, él era un negociante, nunca vino a ayudar. Entonces hubo gente que claro, se sintió totalmente traicionada, y se supone que también tuvo que ver posteriores, porque fue muy cercano. La guerra en Paraguay creo que termina como 3 años después, del 65, 68, 69. 5 años prácticamente. 5 años. Sí. Y a él lo matan enseguida. Sí, dicen que muchos de los federales argentinos estaban muy puestos la mirada sobre la figura de Urquiza como para parar esa guerra, ¿no? Sí. Y él se mantuvo quietito, no intervino para nada, ¿no? Bueno, no es que no intervino. Acordate que el ejército de Urquiza no quería ir a pelear con los hermanos. Exacto. Y los que se negaron fueron fusilados por los comandantes de Urquiza. Los que no quisieron, que se rebelaron para ir a pelear, fue terrible. O sea, hubo una traición yo creo importante. que el asesinato de él viene desde